Con 1000 invitados a la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de Paz en la alcaldía de Oslo, Juan Manuel Santos recibió el galardón que lo acredita como uno de los 102 pacifistas reconocidos por la Academia Sueca en este siglo y el pasado. Joana Fuentes estuvo con él. Buenas noches, Joana. Hola Carolina, buenas noches. Pues en su discurso el presidente Juan Manuel Santos reiteró que recibió este premio en nombre de todos los colombianos, pero sobre todo de las víctimas, a quienes rindió un emotivo homenaje. Yo quisiera pedirles a las víctimas aquí presentes, en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen. Una de esas víctimas es Leiner Palacios, que perdió a 32 familiares en la masacre de Bojayá en 2002. Las FARC han pedido perdón por este hecho atroz y Leiner, que ahora es un líder comunitario, los ha perdonado. Para las víctimas, ese homenaje significa un reconocimiento, pero también un compromiso con la reconciliación. Encontramos un reconocimiento, pero a su vez un gran compromiso para responder a esa afugia que genera con ese resto, ese furgo de víctimas que tiene nuestro país, más de 8 millones. El mandatario reconoció que les sorprendió ganar el Premio Nobel de Paz porque el proceso atravesaba un momento difícil luego de perder el plebiscito. En un momento en que nuestro barco parecía a la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz. Gracias, muchas gracias. El jefe de Estado manifestó que espera que este proceso sea un ejemplo para terminar otros conflictos en el mundo. En un mundo en que las guerras y los conflictos se alimentan por el odio y los prejuicios, tenemos que encontrar el camino del perdón y la reconciliación. Y que a pesar de las dificultades que tuvo el proceso, hoy es una realidad que hace 6 años parecía imposible. Y les doy las gracias al Comité Noruego del Nobel, porque en esta ocasión no solo premiaron un esfuerzo por la paz, ustedes ayudaron a hacerla posible. El sol de la paz brilla por fin en el cielo de Colombia y que su luz ilumine al mundo entero. Muchas gracias. Mañana el presidente Juan Manuel Santos a primera hora se reunirá con el Parlamento noruego y después asistirá a un concierto en su honor que darán los cantantes Sting y el colombiano Juanes. Desde Oslo, Noruega, con la cámara de Germán Palma, Joana Fuentes, Noticias 1, la red independiente. Gracias, Joana. El Comité del Premio Nobel le otorgó el galardón a Juan Manuel Santos, finalizando el proceso de paz, por su persistencia en conseguirla, pese a las dificultades y a la oposición. Julia Martínez. Carolina, la secretaria del comité reveló que aunque él no ganó el plebiscito, en la deliberación el comité resolvió otorgar a Santos el premio para apoyar el proceso de paz en su peor crisis. Usted ha sido el motor de este proceso de paz. Así le explicó al mundo entero la secretaria del Comité del Premio Nobel de Paz, Berit Reiss-Andersen, por qué el presidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón fue merecedor del máximo galardón de la humanidad que se le otorga a una persona que busca la resolución de conflictos. Cuando se conoció el resultado del plebiscito, muchos observadores pensaron que tal vez sería apresurado otorgarle el Premio Nobel de la Paz de este año. El comité vio las cosas de manera diferente. En nuestra opinión, no había tiempo que perder. Por el contrario, el proceso de paz se encontraba en peligro inminente de fracasar y necesitaba todo el apoyo internacional que pudiera recibir. Reiss-Andersen señaló que pese a las dificultades que enfrentaron las partes en el proceso de paz durante 6 años de negociación, a juicio del jurado del Premio Nobel, el presidente Santos merecía el galardón porque jamás desistió de consolidar el fin del conflicto. La esperanza del Comité del Nobel
que en años venideros el pueblo de Colombia podrá cosechar los frutos del actual proceso de paz y reconciliación. Sin embargo, las palabras de la secretaria, con alto contenido de política internacional, enviaron un mensaje al adversario del presidente Santos, es decir, a las FARC. Reis Andersen hizo una afirmación que casi es un mandato. La guerrilla utilizó el secuestro y el creciente tráfico de drogas para financiar su guerra. Pero del otro lado también elogió la voluntad de Timochenko, no solo por sentarse con el gobierno colombiano, sino para superar las trabas de los opositores al proceso de paz. En esta misma línea, deseo rendir homenaje al líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, por haber expresado claramente y sin reserva disculpas por el sufrimiento que las FARC han causado a la población civil y le ha pedido perdón al pueblo de Colombia. Este es un ejemplo a seguir. Reis Andersen exhortó asimismo al Congreso y a la Corte Constitucional a apoyar la paz refrendando el acuerdo, porque considera que la culminación de este conflicto convertirá a Colombia en una nación más justa, próspera e igualitaria. El discurso del segundo Nobel colombiano retomó las palabras del primero. Mientras que Gabo habló de la soledad, el presidente agradeció la compañía que tuvo de líderes europeos en el proceso de paz. Eduardo López Júquer. Carolina Santos, no obstante, dijo que en el país las cosas siguen pasando como en Macondo y como ejemplo puso la votación por el referendo. Donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. El nuevo Nobel colombiano retomó las palabras del literato. Mi amado país está disfrutando de esta segunda oportunidad. El presidente colombiano consideró en su discurso que en el país han cesado las razones que tuvo el novelista para quejarse de la soledad de América Latina, pero reiteró que el país sintió su tradición macondiana con el resultado del plebiscito. Los colombianos nos sentíamos como habitantes de Macondo, un lugar no solo mágico, sino también contradictorio. García Márquez le habló hace 34 años a los escandinavos sobre la guerra y su violencia. Santos también. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente. Más de 220.000 mujeres, hombres y niños que para vergüenza nuestra han sido asesinados en esta guerra. Y hasta al final de su discurso de aceptación, el segundo Nobel quiso mantener presente el discurso con el que el primero impresionó a la academia. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. El acuerdo de paz en Colombia es un rayo de esperanza en un mundo afectado por muchos conflictos y demasiada intolerancia. Y terminó reconociendo ante la audiencia del Nobel de Paz los aportes que hizo el Nobel de Literatura. Hace 34 años comenzaron los esfuerzos para alcanzar la paz de Colombia mediante el diálogo. Ese mismo año, en Estocolmo, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. 100 años de soledad no solo es el título de la obra literaria más trascendente del primer Premio Nobel colombiano. También es la descripción política del efecto terrible que produjo la guerra, cuyo final trajo por segunda vez el premio sueco al país. La celebración del Nobel en Oslo terminó con una marcha de antorchas que recorrió el centro de la ciudad hasta el Gran Hotel, en el que el presidente y su familia ya están descansando a esta hora. Guillermo Gómez. Carolina, en Oslo es tradición este homenaje a los ganadores del Premio de Paz con antorchas que simbolizan precisamente la convivencia entre los pueblos. La noche de este sábado, colombianos residentes en Oslo y noruegos de esa capital marcharon con antorchas, banderas y pancartas hasta el Gran Hotel en donde se hospeda el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con su familia, para rendirle un homenaje por su premio de paz, como es la tradición anual en ese país.
Es una tradición con cada entrega del premio Nobel, se hace todos los años en el día de la entrega. Se camina desde la estación central de Oslo hasta aquí para hacerle honor al ganador del premio. Vestido de smoking y con la paloma de la paz en la solapa, Santos respondió al afecto de los manifestantes. El jefe de Estado llamó con un gesto a sus hijos y yerno para que se asomaran al balcón. Después de unos minutos, la familia del presidente se retiró y él permaneció solo en el mirador agradeciendo el gesto de los visitantes. Estoy demasiado feliz por ver al presidente por primera vez en mi vida. Este desfile, esta marcha, está organizado por unos 20 diferentes organizaciones noruegas que trabajan con paz y con derechos humanos en Colombia. La caminata fue acompañada de cánticos y baile. El mandatario estuvo alrededor de 2 minutos observando el juego de luces que se formó con las antorchas unidas. Del valle vení, indígenas del Cauca llegar, que en Colombia hay un para escondido. La paz de Colombia está en la primera plana por cuenta del premio Nobel a su presidente. En las entrevistas que ha concedido se destacan las que les concedió a los rusos y a la del canal árabe Al Jazeera. Cristina Navarro. Carolina, el canal árabe le preguntó si iba a extraditar guerrilleros y él contestó tajantemente que no. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El nombre del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le dio la vuelta al mundo por su premio Nobel de Paz 2016. La guerra en su país, que dejó cientos de muertos, ha terminado. RT, un medio ruso, anunció así el Nobel. Colombia. El presidente de ese país, Juan Manuel Santos, recibe en Oslo el premio Nobel de la Paz. CCTV News de China también registró la entrega del diploma y la medalla de oro que acreditan a Santos como el segundo ganador de un Nobel de Paz para Colombia. Oslo and the Colombian president, Juan Manuel Santos. TV5 y Televisión Española, Televisión Perú, entre otros, hablaron del Nobel de Paz. Esta mañana el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió en Oslo, allá en Noruega, el premio Nobel de la Paz 2016. El Premio Nobel de la Paz por Juan Manuel Santos. El resultado lo estamos viendo y generalmente es una satisfacción no solo para Colombia, no, para toda esta parte de la región. Le Monde tituló el presidente Santos el Nobel de una paz por llegar, haciendo alusión a que la paz aún no es una realidad en el país. The Guardian en Londres destacó que el Nobel le sirvió al presidente Santos para terminar la guerra civil. El País de España, Juan Manuel Santos, tras recibir el Nobel de Paz, hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia. The Washington Post destaca que el premio de Santos impulsa para generar cambios en la guerra antidrogas. Poco después de haber recibido el Nobel, Santos le dio una entrevista a la cadena árabe Al Jazeera, en que le preguntan si extraditaría guerrilleros solicitados por Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Los guerrilleros de la FARC, mi compromiso con ellos es que no los voy a extraditar y no los voy a extraditar. Su afirmación contrasta con la autorización del ministro de Justicia de enviar a Estados Unidos a una persona reconocida como integrante de las FARC por Iván Márquez. Mientras el presidente Santos lamentó en una de las entrevistas de su premio que se hubiera dañado su relación con Álvaro Uribe, él y su grupo político califican el honor como un Nobel al terrorismo y la dictadura. Andrea Díaz. Carolina, el galardonado recordó que Uribe, cuando era presidente, quería hacer lo que él finalmente concretó, pero que ahora piensa de otra manera. Después de recibir el Nobel de Paz, el presidente Santos reconoció en una entrevista con la cadena de televisión árabe Al Jazeera su decepción por el deterioro de su relación con quien fuera su jefe y ahora mayor opositor Álvaro Uribe en los 6 años de sus gobiernos. ¿Usted está triste de ver cómo se ha dañado su relación con él? Sí, él trató de hacer la paz. Santos aseguró que desconoce el cambio de posición de Uribe, del que dijo también buscó la paz, y recordó que igualmente ofreció concesiones a las guerrillas para llegar a un acuerdo. Él promovió una ley que le dio plena amnistía al grupo guerrillero M-19 y declaró públicamente que teníamos que cambiar la Constitución para permitirle a la guerrilla llegar a ser congresistas, a participar en política, y ahora no entiendo por qué ha cambiado de parecer y le parece que esto está mal ahora. A mí me habría gustado y hubiera preferido que él hubiera continuado con esas ideas que tenía cuando él quiso hacer la paz. Entre tanto, Uribe radicalizó sus críticas al gobierno Santos y al nuevo acuerdo. Desde Washington cuestionó que se premie lo que llamó el terrorismo por terminar la guerra. No, es que la paz tiene que prevalecer sobre la democracia. Eso es lo que han dicho los dictadores.
Y los dictadores, en nombre de la paz, lo que han hecho es eliminar la democracia. El ex candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, criticó que con el argumento del Nobel se imponga un acuerdo por encima de los resultados del 2 de octubre en que el no quedó por encima del sí. ¿Para qué un Nobel? Cuando el gobierno presiona a la Corte Constitucional para que apruebe el fast track que atenta contra nuestro Estado de Derecho. En redes sociales también se unieron a las críticas uribistas otros voceros con el hashtag Santos Nobel de Impunidad. Desde el otro extremo, el de los grupos que votaron por sí al acuerdo con las FARC, se escucharon voces de quienes criticaron a los opositores de la paz como egoístas e imprudentes. Son demostrativas del desespero que experimentan los sectores de extrema derecha por ver que la paz de Colombia se ha ido convirtiendo en un símbolo mundial. El Centro Democrático prepara sus argumentos para oponerse a los proyectos legislativos en que se implementará el acuerdo. La sugerencia de una reportera colombiana de que el Nobel para Santos fue comprado a cambio de una concesión petrolera para Noruega ofendió a su primera ministra y avergonzó al presidente en Oslo. Joana Fuentes está en esa rueda de prensa, estuvo mejor en esa rueda de prensa esta mañana. Hola Carolina, buenas noches. Pues un momento bochornoso se vivió en la conferencia de prensa realizada luego de la reunión entre el presidente Santos y la primer ministra de Noruega, cuando se le preguntó al mandatario sobre las críticas que insinúan que la presidenta del Premio Nobel de Paz tendría intereses petroleros en Colombia. Señor presidente, ¿qué le dice usted a sus oponentes, especialmente al expresidente Uribe, que ha dicho que el Premio Nobel de la Paz se compró por intereses noruegos? Bueno, se han dicho muchas cosas, que soy comunista, que soy miembro de las FARC, que soy aliado y socio de Fidel Castro para introducir una revolución sutil en mi país, pero lo más absurdo que he oído decir de ese grupo es lo que usted acaba de comentar, que el premio Nobel se compró. La verdad, ese comentario no merece comentario alguno de mi parte. El jefe de Estado agregó: yo, como colombiano, me siento avergonzado de oír eso. Rompiendo el protocolo, la primer ministra de Noruega, Erna Solberg, se tomó la palabra y salió en defensa del Nobel de Paz. Uno no puede comprar un premio Nobel de la Paz, ni los premios Nobel académicos, y yo creo que el escrutinio lo hace un comité independiente y lo hacen con un altísimo nivel de integridad. Esa decisión la toma un comité. A pesar del mal momento, el presidente Santos destacó la importancia que tiene recibir esta distinción. Ayer fue el mejor día de mi vida y que he tenido una visita muy exitosa, muy fructífera. Y aprovechó para enviar un mensaje a la Corte Constitucional sobre la urgencia del fallo a favor del fast track, dando razones técnicas. Y yo espero que mañana la Corte Constitucional le dé su bendición al procedimiento de fast track, de vía rápida, para implementar el acuerdo más rápidamente, porque nosotros sabemos, luego de estudiar los procesos de paz de otras partes del mundo, que es muy importante acortar el tiempo que pasa entre el momento en que se firma el acuerdo y se implementa. Y si se tiene un procedimiento de fast track, entonces ese periodo se puede acortar gracias a la vía rápida. Por su parte, la primera ministra se refirió a las negociaciones con el ELN en un momento en el que han surgido rumores de que podría fracasar la instalación de la mesa. Nosotros estamos diciendo que los éxitos alcanzados en el acuerdo de paz ya se dieron, no. Eso se dan es cuando se haya implementado la paz. Por eso es que estamos decididos a seguir apoyando a Colombia en este proceso. Mañana el presidente Santos continuará su periplo por Europa, en Estocolmo, Bélgica, Madrid, y finalizará la semana en Roma, donde tendrá un encuentro con el Papa Francisco. Desde Oslo, Noruega, con la cámara de Germán Palma, Joana Fuentes, Noticias 1, la red independiente. Gracias, Joana. El homenaje que se rinde por tradición a los ganadores del Nobel de Paz fue este año emocionante por su organización, la calidad del espectáculo y la admiración que los artistas expresaron por Colombia y su proceso de paz. Julián Martínez. Carolina, 2 millennials de 14 años dijeron frente a Santos que querían conocer y compartir con jóvenes colombianos. De ahí en adelante, el auditorio se llenó de emociones.
Anualmente se realiza en Oslo un concierto ritual para homenajear al Premio Nobel de Paz, con la participación de artistas famosos que le rinde tributo a la persona que se galardona por la resolución de conflictos. Hoy a la 1 de la tarde hora colombiana, cerca de 25.000 personas presenciaron en el Telenor Arena el homenaje a Juan Manuel Santos, que contó con la participación estelar de Juanes y Sting, entre otros grupos musicales. El orador del evento fue el presentador estadounidense Conan O'Brien, quien elogió a Santos. Él está siendo homenajeado porque logró unir a un país dividido. O'Brien también aprovechó para pedirle al Nobel colombiano un favor para los Estados Unidos, entre serio y chistoso. Por favor, señor presidente, ¿podría usted hacer lo mismo por mi país? Por favor, unirnos a nosotros. En este momento lo necesitamos, presidente Santos. Mire, yo le pago el tiquete. Puede tomar 100 años, pero estoy seguro que nos puede ayudar. Llamó la atención del público la presentación de estos mellizos de 14 años que conforman el dúo Marcus y Martinus. Nosotros no conocemos a los jóvenes colombianos aún, pero nos encantaría ir a Colombia y estamos convencidos que todos los jóvenes del mundo comparten los mismos sueños y esperanzas. Después apareció el colombiano Juanes, quien inició su presentación con su éxito A Dios le pido. Juanes afirmó sentirse orgulloso hoy en su tercera presentación en los Premios Nobel, no solo por rendir homenaje al presidente Santos, sino a toda Colombia. Porque para muchos de nosotros esto es un sueño hecho realidad y sabemos que es muy difícil, que el futuro es difícil, pero que esta es la oportunidad que tenemos los colombianos de construir la paz que nos merecemos. O sea que gracias, presidente Santos. Antes de la presentación de Sting, pasó a la tarima principal el presidente Santos, en medio de un fuerte aplauso. Santos se veía inusualmente emotivo mientras caminaba para tomar el micrófono. Debo reconocer que me siento algo nervioso. Primero le agradeció en nombre de toda Colombia el Reino de Noruega por su apoyo a la firma del proceso de paz con las FARC. Posteriormente, dejó ver los sentimientos que embargaron su corazón. Permítanme decirles desde lo más profundo de mi corazón y a nombre de todos los colombianos que esta es una ocasión que jamás olvidaremos. Sé que hablo en su nombre cuando les digo gracias, muchísimas gracias. No es larga la lista de latinos en el podio de los premios Nobel y aún más corta en los de La Paz, donde ahora está inscrito el nombre de Juan Manuel Santos y de Colombia. Carlos Cárdenas. Carolina, por lo menos 3 de ellos, Óscar Arias de Costa Rica, Rigoberta Menchú de Guatemala y Adolfo Pérez Esquivel, pueden contarse también como partícipes de la construcción de la paz en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos es el 6º latinoamericano que recibe el Premio Nobel de Paz por su persistencia y decisión de terminar la guerra en Colombia. El primero de la región fue galardonado en 1936. Carlos Saavedra Lamas fue un diplomático y jurista argentino. Recibió el Nobel por mediar entre 1932 y 35 en el conflicto entre Bolivia y Paraguay, conocido como la Guerra del Chaco. Por su intervención en la pacificación de la Guerra del Chaco. El segundo latinoamericano Nobel de la Reconciliación fue el defensor de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel. En 1980 recibió este reconocimiento después de su lucha por mantener la democracia frente a las dictaduras militares del continente. Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América Latina. En 1982, el diplomático mexicano Adolfo García Robles por lograr la firma del Tratado de Tlatelolco en el 67, con el que quedó prohibido el uso de armas nucleares en Latinoamérica. En el 87 fue reconocido por Oslo el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, por intentar conseguir la paz en Centroamérica en esa década. Somos para América símbolo de paz y queremos ser símbolo de desarrollo. En 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú fue la 5ª latinoamericana que recibió este reconocimiento. Desde 1901, el Comité Noruego del Nobel ha reconocido las acciones por la paz de personajes y organizaciones. La entidad más galardonada ha sido la Cruz Roja Internacional con 3 premios. Sin embargo, los más influyentes en el mundo fueron
En 1964, el pastor estadounidense Martin Luther King por luchar por los derechos de los afroamericanos en su país. 1989, el líder político y espiritual tibetano Dalai Lama, de quien el Comité del Nobel alabó su resistencia al uso de la violencia en la lucha por recuperar la libertad de su gente sometida a China. 1993, el activista Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica entre 1994 y 99, recibió el Nobel por lograr el fin del régimen del apartheid.